Llevo 62 años endureciendo el cuero bajo el sol de la sierra y el hielo del invierno. Me creía un hombre de piedra, un viejo capataz al que la vida ya no le guardaba ninguna sorpresa, de esos que no se quiebran ante nada. Pero anoche, cuando la tormenta nos dejó aislados, y tuve que limpiar el barro y la sangre de las manos de aquel veterinario, me di cuenta de una verdad aterradora. Bastó el roce de sus dedos temblorosos para que todos los muros que había construido a mi alrededor se derrumbaran como si fueran de papel. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que sentía. Hola a todos. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia de frío, aislamiento y emociones que llegan cuando uno menos lo espera, me encantaría saber quiénes me acompañáis hoy. ¿Desde dónde me estáis escuchando? Dejadme vuestro país o ciudad en los comentarios. Me hace muchísima ilusión leeros. Y ahora, poneos cómodos, abrigaos bien, porque la noche en la finca La Umbría está a punto de volverse inolvidable. El viento del norte comenzó a aullar sobre los tejados de chapa de la finca mucho antes de que cayera el primer copo de nieve. Antonio, con sus 62 años a cuestas y una espalda ancha como la puerta de un granero, levantó la vista hacia el cielo plomizo. Llevaba toda la vida administrando aquellas tierras. Su rostro, surcado por arrugas profundas que contaban historias de sequías y heladas, era un mapa de su dedicación al campo. Era un hombre de silencios largos, de manos ásperas como la corteza de una encina, respetado por todos, pero verdaderamente conocido por nadie. Había aceptado la soledad no como un castigo, sino como el peaje natural de ser quien era, en un mundo que no perdonaba las diferencias. Esa tarde, la preocupación no era el cielo, sino Lucera, la mejor vaca de la explotación. Estaba de parto en el establo grande, y las cosas no iban bien. El ternero venía girado. Tras 2 horas de intentos inútiles, Antonio, tragándose su orgullo de hombre que cree poder resolverlo todo solo, cogió la radio de la finca y llamó a la clínica del pueblo. El viejo veterinario de siempre se había jubilado. Ahora había un chico nuevo. Tardó apenas media hora en llegar. Un todoterreno oscuro frenó derrapando ligeramente sobre la gravilla helada del patio central. De él bajó Diego. Tenía 35 años, llevaba un chaquetón técnico de montaña y cargaba un maletín metálico pesado con la agilidad de la juventud. Antonio lo observó desde el umbral del establo, ajustándose la gorra de lana. Le pareció demasiado urbano, demasiado pulcro, para la crudeza de lo que estaba a punto de presenciar. «Tú debes ser Antonio», dijo Diego, acercándose a paso rápido, su aliento formando nubes de vapor en el aire gélido. «Soy Diego. ¿Dónde está el animal?» Antonio asintió secamente. No hubo apretón de manos. El capataz se limitó a girarse y adentrarse en la penumbra del establo, iluminado solo por unas viejas bombillas amarillentas que parpadeaban con las ráfagas de viento. El interior olía a heno húmedo, a estiércol, a tierra y al sudor nervioso de la vaca que mugía de dolor en el último box. «Viene de nalgas y está atascado», explicó Antonio con su voz grave, un trueno sordo que resonó en las paredes de piedra. «He intentado la maniobra, pero la madre está agotada». Diego dejó el maletín sobre una paca de paja, se quitó el chaquetón y, sin dudarlo un segundo, se despojó del jersey, quedándose en una camiseta de manga corta a pesar de que la temperatura rozaba los 0 grados. Antonio se quedó mirándolo fijamente durante un segundo de más. Los brazos de Diego no eran los de un chico de oficina, estaban fibrosos, definidos, y su piel clara contrastaba con la oscuridad del lugar. Necesito que la sujetes por la cabeza, Antonio. Háblale, manténla tranquila. Esto va a ser duro y nos vamos a ensuciar, ordenó Diego, poniéndose unos largos guantes de palpación. Durante la siguiente hora,
El establo se convirtió en un campo de batalla. Antonio, usando toda la fuerza de su cuerpo monumental, sostenía a la vaca, apoyando su frente contra el cuello del animal, susurrándole palabras de calma. Desde su posición, no podía evitar observar a Diego. El joven trabajaba con una concentración feroz, con los músculos de los brazos y la espalda tensos por el esfuerzo titánico de reacomodar al ternero dentro del vientre. Estaba cubierto de sudor, barro y fluidos, pero no se rindió. Antonio sintió que el prejuicio que se había formado sobre él se desmoronaba. Había fuerza y honor en aquel chico. Finalmente, con un esfuerzo conjunto que los dejó a ambos sin aliento, el ternero resbaló hacia el exterior, cayendo sobre el lecho de paja con un sonido húmedo. Diego se dejó caer de rodillas, respirando agitadamente, mientras la madre se giraba de inmediato para lamer a su cría, que pronto empezó a intentar levantar la cabeza. Antonio soltó las cuerdas y se apoyó contra el poste de madera, sintiendo el cansancio en los huesos. Miró a Diego. El veterinario tenía el rostro salpicado de barro y sangre, el pelo pegado a la frente por el sudor, y una sonrisa radiante de puro alivio. Al cruzarse sus miradas en la penumbra, Antonio sintió una punzada extraña en el pecho, un calor inusual, un latido desbocado, que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. «Buen trabajo, chico», murmuró Antonio, su voz un poco más ronca de lo normal. «No lo habría logrado sin ti, Antonio. Tienes una fuerza increíble», respondió Diego, quitándose los largos guantes y dejándolos a un lado. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el techo del establo. El viento había arreciado de forma brutal, y, al instante, las bombillas amarillentas parpadearon y se apagaron por completo. El establo quedó sumido en una oscuridad casi total, apenas iluminado por la luz pálida y fantasmal que entraba por las rendijas de las ventanas. Antonio sacó rápidamente una linterna pesada de su cinturón y la encendió. El haz de luz blanca cortó la oscuridad. Se acercó a la puerta principal y la empujó. No cedió. El viento estaba empujando una ventisca de nieve directamente contra el portón, bloqueándolo. Se ha ido la luz en toda la comarca, seguro, dijo Antonio, iluminando el rostro de Diego, que empezaba a temblar visiblemente, ahora que la adrenalina del parto había pasado y el frío extremo volvía a reclamar su lugar. Y la nieve está cayendo con una furia que no veía hace años. No vas a poder volver al pueblo, ni siquiera vas a poder cruzar el patio hasta mi casa. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Diego, frotándose los brazos desnudos y sucios. Sus dientes comenzaban a castañetear. Quedarnos aquí arriba, en el pajar, sentenció el capataz. Es la zona más aislada de las corrientes, y el calor de las vacas sube hacia allí. Pero antes tienes que limpiarte. Con este frío, si te quedas con esa humedad en la piel, cogerás una pulmonía. Antonio guió a Diego con la linterna hacia un rincón del establo, donde tenía una vieja estufa de gas butano y un barreño de zinc. Encendió la estufa, que emitió un siseo, seguido de una reconfortante llama azul. Puso a calentar una olla de agua. El silencio entre ellos se volvió denso, interrumpido solo por la respiración de los animales y el rugido de la ventisca golpeando los muros de piedra. Antonio observaba cómo Diego tiritaba, intentando limpiarse inútilmente con un trapo seco. «Espera», le detuvo Antonio.
El agua ya estaba humeante. Antonio vertió un buen chorro de yodo desinfectante en el barreño y añadió el agua caliente. El olor a medicina, fuerte y penetrante, se mezcló con el del heno. Antonio tomó una esponja áspera, la sumergió en el agua caliente, la escurrió y se acercó a Diego. La diferencia de estatura no era mucha, pero la envergadura de Antonio hacía que Diego pareciera más vulnerable bajo la luz de la estufa. «Dame las manos», ordenó el capataz, con un tono que no admitía réplica, pero que escondía una suavidad impropia de él. Diego dudó un segundo, sus ojos grandes y oscuros buscando los de Antonio en la penumbra. Finalmente, extendió los brazos temblorosos. Antonio tomó las manos de Diego. Al sentir la piel helada del joven contra sus propios callos, un escalofrío le subió por los brazos hasta la nuca. Con una delicadeza que no sabía que aún poseía, Antonio comenzó a pasar la esponja caliente por los antebrazos de Diego. Limpió el barro, los restos del parto, frotando suavemente para devolverle el calor a esa piel pálida. El vapor del agua subía entre ambos, empañando ligeramente la visión. Diego no apartaba la mirada del rostro concentrado de Antonio. Puedo hacerlo yo», susurró Diego, su voz perdiendo fuerza. «Estás temblando demasiado. Te harás daño», respondió Antonio, sin levantar la vista. El momento parecía suspendido en el tiempo. Antonio bajó por los antebrazos y llegó a las manos de Diego. Dejó la esponja a un lado y sumergió ambas manos del joven dentro del barreño de agua caliente. Luego, Antonio hundió sus propias manos en el agua, cubriendo las de Diego, frotando sus dedos con jabón. El contacto de la piel desnuda bajo el agua tibia fue abrumador. Las manos enormes y curtidas de Antonio masajeaban las manos frías y finas del veterinario. Era un contraste absoluto. La rudeza de 60 años de trabajo en el campo, frente a la juventud de un hombre de ciudad. Sus dedos se entrelazaron accidentalmente, bajo el agua oscurecida por el barro y el yodo. Antonio detuvo el movimiento. Mantuvo sus manos sobre las de Diego, bajo el agua. El silencio en el rincón era absoluto. Podía escuchar la respiración agitada del joven. Lentamente, Antonio levantó la mirada. Los ojos de Diego estaban fijos en él, brillantes a la luz de la llama de gas. Había una intensidad en esa mirada que paralizó al viejo capataz. No había repulsión, no había incomodidad, había un reconocimiento silencioso, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Antonio sintió que el aire le faltaba. Se dio cuenta de que su pulgar estaba acariciando inconscientemente el dorso de la mano de Diego bajo el agua. Cerró los ojos un segundo, aterrorizado por lo que estaba sintiendo. Él no era así. Él había enterrado todo esto hacía décadas. Ya están limpias», carraspeó Antonio, sacando las manos del agua rápidamente y ofreciéndole una toalla áspera. «Sécate, toma tu jersey, subamos al pajar antes de que nos congelemos». Diego tomó la toalla, sin dejar de mirarlo. «Gracias, Antonio». El capataz tomó la linterna y se dirigió hacia la vieja escalera de madera que llevaba al altillo, intentando que el latido ensordecedor de su corazón se calmara. Cada paso que daba por los peldaños quejumbrosos era un intento de recuperar su máscara de hierro. El pajar era un espacio abovedado y oscuro, lleno de fardos de alfalfa que actuaban como aislante natural. El calor que generaban las vacas en la planta inferior se acumulaba allí, haciendo que la temperatura fuera soportable, aunque seguía haciendo un frío que cortaba la respiración. Antonio iluminó el rincón más protegido, cerca de la pared medianera. Solo había una vieja manta gruesa de lana de oveja, que él usaba cuando tenía que pasar noches en vela vigilando el ganado. «Siéntate ahí», indicó Antonio, señalando un hueco entre los fardos. «Intentaré buscar algo más para taparnos». Diego se sentó,
abrazando sus rodillas, hundiendo la barbilla en su jersey. A pesar del agua caliente, el frío del establo le había calado hasta los huesos. Antonio buscó frenéticamente con la linterna, pero sabía la verdad. No había nada más. Eran ellos dos, la ventisca aullando en el tejado como lobos hambrientos, y una sola manta. Antonio apagó la linterna para ahorrar batería. La oscuridad se tragó el pajar. Solo quedaba el sonido de la tormenta y la respiración de ambos. El viejo capataz se acercó al rincón a tientas y se sentó al lado de Diego. El espacio era reducido. Sus hombros se rozaron ligeramente. Antonio tomó la pesada manta de lana y la echó sobre los hombros de Diego. «Tápate bien», dijo Antonio en la oscuridad. «Antonio, es lo único que hay. Te vas a quedar helado tú», protestó Diego, intentando devolverle parte de la manta. «Yo estoy acostumbrado. Mi piel es cuero viejo. Tú no estás hecho para este clima». «No seas terco», replicó Diego, su voz sonando firme a pesar de los temblores. En la penumbra, Antonio sintió cómo Diego tiraba de la manta con fuerza y la extendía, cubriéndolos a ambos. Para hacerlo, Diego tuvo que acercarse mucho más. Sus cuerpos chocaron desde el hombro hasta la cadera. Antonio se quedó rígido como una tabla. Estaban sentados sobre la alfalfa, apretados el uno contra el otro, bajo la pesada lana. El calor del cuerpo del joven comenzó a irradiar hacia el lado izquierdo de Antonio. Era una tortura exquisita. Antonio mantuvo los brazos cruzados sobre su pecho, intentando crear una barrera imaginaria, intentando no pensar en el olor a jabón y lluvia que desprendía el cuello de Diego a escasos centímetros de su rostro. «¿Llevas mucho tiempo solo en esta finca, Antonio?», preguntó Diego de repente, su voz apenas un murmullo que se mezclaba con el viento. La pregunta, tan directa y tan personal, desarmó al capataz. Normalmente habría respondido con un gruñido evasivo. Pero en esa oscuridad, bajo esa manta, la armadura pesaba demasiado. «Toda una vida», confesó Antonio, sorprendiéndose a sí mismo por la vulnerabilidad de su propia voz. «Llegué aquí con 20 años, y aquí me he quedado. Las vacas no hacen muchas preguntas, y la soledad, bueno, uno aprende a hacerse amigo de ella para que no le mate». Sintió que Diego movía la cabeza, apoyándola ligeramente contra los fardos de heno, girándose hacia él. «No creo que nadie deba ser amigo de la soledad para siempre», susurró el veterinario. «A veces nos convencemos de que somos de piedra, solo porque nadie nos ha tocado con el cuidado suficiente». Antonio tragó saliva, sintiendo un nudo del tamaño de un puño en la garganta. Esa frase había sido un dardo directo al centro de su pecho. El chico veía a través de él, veía al hombre cansado, asustado y sediento de afecto que se escondía detrás del ceño fruncido y la voz de trueno. Involuntariamente, la pierna izquierda de Antonio cedió a la gravedad y se relajó, dejando que su rodilla chocara suavemente contra la rodilla de Diego bajo la manta. Ninguno de los dos se apartó. El contacto se mantuvo, firme, constante, anclándolos en medio del caos de la tormenta. Antonio sintió que un temblor nuevo, que no tenía nada que ver con la nieve del exterior, nacía en sus manos. Cerró los ojos en la más absoluta oscuridad del pajar. Sabía que la noche iba a ser larga, y sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que cuando amaneciera, su vida ya no volvería a ser la misma. El roce de la rodilla de Diego contra la de Antonio, bajo la áspera lana de la manta, era un incendio minúsculo en medio de una estepa helada. Durante los primeros minutos,
El viejo capataz se quedó completamente petrificado, conteniendo la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Esperaba que el chico se apartara, que murmurara una disculpa por la falta de espacio y se encogiera hacia su lado de la pared. Pero Diego no se movió. Su pierna se mantuvo firmemente anclada contra la de Antonio, ofreciendo un calor constante, silencioso y abrumadoramente intencionado. Fuera, la tormenta de nieve había alcanzado su punto álgido. El viento silbaba colándose por las rendijas del tejado de chapa, haciendo crujir las viejas vigas de madera del establo como si fueran los huesos de un animal gigante. Abajo, las vacas se removían inquietas, buscando el calor del rebaño, mientras la pequeña cría recién nacida balaba débilmente buscando la ubre de su madre. Pero en el altillo, rodeados de fardos de alfalfa que olían a verano seco y a polvo, el mundo se había reducido a un espacio de apenas 1 metro cuadrado. Antonio tragó saliva, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de un martillo pilón. Llevaba décadas sin permitir que nadie cruzara la barrera física que había construido a su alrededor. Se había convencido a sí mismo de que su piel, curtida por el sol implacable de los agostos y resquebrajada por el hielo de los eneros, ya no estaba hecha para sentir la suavidad de otra persona. Se sentía tosco, viejo, un roble seco en medio del campo. «No tienes por qué fingir conmigo, Antonio». La voz de Diego rompió la oscuridad. Era un susurro apenas audible, pero resonó en los oídos del capataz con la claridad del cristal. Antonio apretó la mandíbula. Quería responder con una evasiva, con una de sus típicas frases cortantes de capataz, pero la fatiga del parto y la vulnerabilidad de la noche le habían arrebatado las defensas. «No sé de qué me hablas, muchacho». Sintió cómo Diego giraba un poco más el torso hacia él bajo la manta. El movimiento hizo que sus hombros chocaran. «Hablo de esa coraza que llevas puesta. Desde que bajé del coche esta tarde me miraste como si esperaras que yo saliera huyendo al ver un poco de sangre y barro. Me estabas poniendo a prueba. Y luego, cuando me lavaste las manos hace un rato, vi cómo me mirabas, vi el miedo en tus ojos». Antonio cerró los ojos con fuerza en la penumbra. «Soy un hombre de 62 años, Diego. He pasado toda mi vida en esta finca. Lo que tú crees ver en mis ojos no es más que el cansancio de un viejo solitario. No busques fantasmas donde solo hay tierra seca». Diego dejó escapar un suspiro que empañó el aire helado entre ambos. «No eres tierra seca, Antonio. Eres la persona más fuerte que he conocido. Pero la fuerza no significa que no necesites calor». Una ráfaga de viento especialmente violenta sacudió el tejado, y una fina capa de nieve en polvo se filtró por una de las grietas, cayendo como ceniza helada sobre ellos. Diego se estremeció violentamente. A pesar del refugio del pajar y de la manta de lana, el frío estaba empezando a calar hondo. El jersey de Diego no era suficiente, y el sudor que se había secado en su cuerpo durante el parto ahora jugaba en su contra. Sus dientes comenzaron a castañetear de nuevo. El instinto de protección de Antonio, ese que reservaba para los animales enfermos y para la tierra que cuidaba, se disparó por encima de sus propios miedos. No podía permitir que el chico sufriera una hipotermia. «Estás helado», gruñó Antonio con su voz ronca habitual, pero cargada de una urgencia nueva. Sin pensarlo 2 veces, Antonio levantó el brazo izquierdo y despegó la manta por un lado. «Acércate, ven aquí», ordenó, abriendo su enorme brazo como si fuera el ala de un águila protectora. Diego dudó un segundo, sorprendido por la brusquedad de la invitación, pero el frío era un enemigo demasiado implacable. Se deslizó sobre la alfalfa, acortando los escasos centímetros que los separaban, y se dejó caer contra el costado de Antonio.
El impacto del cuerpo de Diego contra el suyo hizo que a Antonio se le cortara la respiración. Diego pegó su espalda y su hombro contra el pecho ancho del capataz, encogiéndose para conservar el calor. Antonio dejó caer su brazo pesado sobre los hombros del joven, envolviéndolo por completo, cerrando la manta alrededor de ambos como si fuera un capullo impermeable. El contraste era brutal. Antonio, con su complexión robusta y su chaleco de lana de oveja sobre la camisa de franela, era una estufa humana. Diego, más delgado y tembloroso, se aferró a la camisa de Antonio con una mano, hundiendo el rostro en el hueco entre el pecho y el hombro del capataz. «Dios, estás ardiendo», murmuró Diego, su voz vibrando contra el pecho de Antonio. «Quieto. No te muevas y respira despacio», susurró Antonio, apoyando instintivamente su barbilla sobre la coronilla del joven. Durante una hora entera, ninguno de los dos pronunció una palabra. El único sonido era la sinfonía furiosa de la ventisca y la respiración acompasada de ambos, que poco a poco comenzó a sincronizarse. Antonio sentía cada latido del corazón de Diego contra sus propias costillas. Sentía el calor de su cuerpo traspasando la ropa, fundiéndose con el suyo. Era una intimidad tan cruda, tan primitiva y tan profunda, que Antonio sintió que las lágrimas amenazaban con asomar a sus ojos. Hacía más de 30 años que no abrazaba a nadie. 30 años desde que decidió que el mundo exterior era demasiado cruel para un hombre como él, enterrándose en vida entre establos, tractores y amaneceres solitarios. Y ahora, este chico de ciudad, con sus manos finas de veterinario y sus ojos oscuros y valientes, estaba allí, buscando refugio en sus brazos, desarmándolo por completo. A medida que el temblor de Diego desapareció, la necesidad de sobrevivir al frío fue reemplazada lentamente por una necesidad mucho más profunda. La mano de Diego, que había estado aferrada rígidamente a la camisa de Antonio, comenzó a relajarse. Sus dedos se abrieron, y la palma de su mano se asentó plana contra el pecho del capataz, justo sobre su corazón. Antonio sintió esa mano como una marca de fuego. Diego giró lentamente la cabeza, apartándose del hombro de Antonio para mirarlo. En la penumbra absoluta del pajar, sus rostros estaban tan cerca que compartían el mismo aire. «Tu corazón late muy deprisa, Antonio», susurró Diego, acariciando suavemente la tela de franela con el pulgar. Antonio tragó saliva, sintiendo que el pánico y el deseo se enzarzaban en una batalla brutal dentro de su cabeza. Es por el susto del parto. La edad no perdona. Diego soltó una pequeña risa, un sonido cálido que iluminó la oscuridad. Deslizó su mano desde el pecho de Antonio, subiendo lentamente por su cuello, hasta que sus dedos rozaron la barba áspera y canosa del capataz. Antonio cerró los ojos al sentir ese roce. Un estremecimiento incontrolable recorrió su enorme cuerpo. «No hagas esto, muchacho», suplicó Antonio, su voz quebrada, apenas un hilo de voz. «Soy un hombre viejo. Mírame. Mis manos son lija, mi vida es polvo y estiércol. Tú tienes todo por delante. No te equivoques conmigo». «Yo no me equivoco», respondió Diego con una firmeza que desarmó por completo al capataz. «He estado rodeado de gente perfecta en la ciudad, Antonio. Gente con las manos suaves y los trajes limpios, pero con el pecho vacío. Llevo viéndote venir a la clínica desde hace meses a por medicinas. Llevo meses observando cómo tratas a tus animales, cómo hablas con la gente del pueblo, con esa dureza que solo es una fachada para proteger un corazón inmenso. No me importa tu edad, ni el polvo, ni tus callos. Para mí, eres el hombre más real que he conocido en mi vida». La confesión quedó suspendida en el aire frío, pesada y cargada de una verdad ineludible. Antonio abrió los ojos. La mano de Diego seguía en su mejilla, su pulgar acariciando el pómulo curtido con una ternura infinita. El viejo capataz se rindió. Por primera vez en décadas, dejó caer el muro. Abandonó la trinchera. Levantó su propia mano, pesada, torpe, y la posó sobre la nuca de Diego, enredando sus dedos ásperos en el cabello suave del joven.
Lo atrajo hacia sí con una lentitud reverencial, como si temiera romperlo. Cuando sus labios se encontraron, el mundo exterior desapareció por completo. No hubo prisas, no hubo urgencia salvaje. Fue un beso lento, profundo, cargado de 30 años de sequía emocional. Los labios de Diego eran cálidos y receptivos, cediendo ante la presión firme del capataz. Antonio soltó un suspiro ahogado, un sonido gutural que nació en lo más profundo de su pecho, y rodeó el torso de Diego con ambos brazos, apretándolo contra él con una fuerza posesiva que no sabía que tenía. Diego respondió al abrazo deslizando ambas manos por el cuello de Antonio, hundiendo los dedos en su pelo canoso, abriendo ligeramente la boca para profundizar el beso. Sabía a humedad, a yodo, a noche y a un deseo abrumador. En la oscuridad del pajar, bajo el peso de la manta de lana, se besaron como si estuvieran bebiendo agua después de una vida entera cruzando el desierto. Cada roce de los labios de Diego era una promesa. Cada caricia de las manos ásperas de Antonio era una confesión de rendición. La tensión acumulada en el cuerpo del viejo capataz se disolvió, dejando paso a una sensación de pertenencia que le mareaba. Ya no era un solitario administrador de tierras. Era un hombre sostenido por otro hombre. Se separaron muy lentamente, apenas unos milímetros, manteniendo las frentes unidas. La respiración de ambos era agitada, ruidosa en el silencio del pajar. Antonio tenía los ojos cerrados, la frente pegada a la de Diego, disfrutando del calor de su aliento en el rostro. «No te vas a librar de mí tan fácilmente, viejo terco», susurró Diego, frotando su nariz contra la de Antonio con un gesto lleno de cariño. Antonio dejó escapar una sonrisa sincera, la primera sonrisa completa, abierta y sin reservas que esbozaba en años. Las arrugas de sus ojos se marcaron profundamente. «No creo que quiera librarme de ti, veterinario». Volvieron a acomodarse bajo la manta, pero esta vez, las barreras habían desaparecido. Diego apoyó la cabeza sobre el pecho de Antonio, entrelazando una de sus piernas con las del capataz, buscando la máxima superficie de contacto. Antonio lo envolvió con sus brazos masivos, apoyando la barbilla sobre su cabeza, cerrando los ojos con una sensación de paz absoluta. La tormenta de nieve siguió aullando durante toda la madrugada, enterrando la finca bajo un manto blanco y espeso, aislando la umbría del resto del mundo. Pero a Antonio ya no le importaba el aislamiento. Todo lo que necesitaba en el mundo estaba allí mismo, respirando rítmicamente contra su pecho. El amanecer llegó horas más tarde, silencioso y pálido. La luz grisácea del invierno se filtró por las tablas de madera del pajar, iluminando el polvo en suspensión. El viento había cesado por completo. Antonio fue el primero en despertar. Abrió los ojos lentamente, sintiendo una rigidez en la espalda por haber dormido sobre la alfalfa, pero ignoró el dolor al instante. Bajó la mirada. Diego seguía profundamente dormido, aferrado a la camisa de franela de Antonio como si fuera su salvavidas. Su rostro, relajado por el sueño, parecía aún más joven bajo la luz de la mañana. El capataz levantó una mano y, con el cuidado de quien manipula cristal fino, apartó un mechón de pelo de los ojos cerrados del veterinario. Sintió una opresión en el pecho, pero esta vez no era miedo. Era gratitud. Era la constatación de que la vida, incluso en el otoño tardío de sus días, le había concedido una segunda oportunidad. Poco a poco, Diego comenzó a agitarse. Soltó un pequeño quejido, parpadeó varias veces adaptándose a la luz pálida, y levantó la vista. Al encontrarse con la mirada oscura y serena de Antonio observándolo, una sonrisa lenta y somnolienta se dibujó en sus labios. «Buenos días», murmuró Diego, estirándose ligeramente bajo la manta, sin apartarse del calor de Antonio. «Buenos días», respondió el capataz, su voz grave resonando en el pajar tranquilo. Abajo, en el establo, se escuchó el mugido suave de Lucera llamando a su ternero. La vida continuaba, inquebrantable, a pesar del hielo. «Parece que la tormenta ha pasado», comentó Diego, mirando hacia la rendija de luz. «Sí»,
Seguramente los quitanieves tarden un par de días en despejar el camino principal de la finca, dijo Antonio, observando el rostro del joven con detenimiento. Diego volvió a mirarlo, apoyando la barbilla en el pecho ancho del capataz, y sus ojos brillaron con una complicidad pícara. Un par de días. ¡Qué lástima! Supongo que tendré que quedarme atrapado aquí contigo hasta entonces. Antonio sonrió, deslizando su mano gruesa para entrelazar sus dedos con los de Diego bajo la manta. Apretó la mano del joven con firmeza, un ancla segura en medio del invierno. Supongo que sí. Y más te vale no quejarte del frío, veterinario. Porque no pienso dejar que te vayas muy lejos. Mientras el sol pálido de la mañana comenzaba a derretir las primeras capas de escarcha en el tejado, Antonio supo que, sin importar cuán largos o duros fueran los inviernos que le quedaban por vivir, el frío nunca más volvería a entrar en sus huesos.